hablar un poco acerca de las líneas. Básicamente hay tres: monofilamento, multifilamento y fluorocarbono. Nunca he pescado con fluorocarbono, solo he pescado con nylon y con multifilamento. El nylon, para alcanzar grandes resistencias, tiene que ser más grueso. Mientras más grueso es el nylon, más va a resistir. ¿Cuál es el problema de esto? Que mientras más grueso, también va a entrar menos capacidad en nuestro carrete. Entonces, se creó el multifilamento con la intención de tener un material que aguante incluso pesos por encima de lo que puede aguantar un nylon, pero con dimensiones muchísimo más finas, más delgadas. Ambos tienen pros y contras. Empecemos por el nylon. Los nylon más baratos, estos que cuestan 5 soles, o sea, $2 más o menos. ¿Cuál es la desventaja de este nylon? Es algo que se llama memoria. ¿Observan esa curvatura? A eso se le llama memoria. Normalmente los más económicos se les dice que tiene alta memoria. Mientras más memoria tenga, miren, más forma va a tener del recipiente en el que han sido guardados. Son el mismo nylon. ¿Por qué a uno se le va más ondeado que el otro? Simplemente porque acá estaba en un recipiente más angosto que este. Los más baratos son de memoria alta. Miren cómo el multifilamento sale y no se enrosca, porque obviamente el multifilamento es cero memoria. Entonces hay nylons de mayor calidad y obviamente cuestan más, cuya memoria pues es casi nula. ¿Cuál es la desventaja de esa memoria en nuestros carretes? Que cuando va a salir el señuelo en el lance, simplemente esta memoria va a hacer que choque con todas las anillas de la caña y obviamente nuestro lance, que debió llegar a cierta distancia, ahora es menor. Segundo, que te puede generar más enredo de línea si es que pierdes tensión en el señuelo, ¿no? Si tú por más que le coloques un sacavueltas, muchas veces esto va a generar que se enrosque más. ¿Cuál es la otra desventaja? Que es elástico. Esa es una ventaja y una desventaja a la vez. Voy a hablar de la desventaja. Cuando tú haces un lance, tú vas a venir recogiendo tu señuelo. Vas a jugar con el señuelo haciendo tirones y al ser elástico, esos tirones se van a perder. No va a llegar con la misma intensidad hasta el señuelo. Tendrías que hacer un tirón fuerte para que el tirón llegue al señuelo. En cambio, el multifilamento, al no ser para nada elástico, al dar un tirón, la información llega casi instantánea al señuelo. Entonces el señuelo se va a mover a tu gusto. Esa es la gran ventaja del multifilamento. Tu relación entre tu intención de mover al señuelo va a ser inmediata. En cambio, con el nylon vas a perder esa intención. Entonces le llega una información retrasada a tu señuelo. Eso no pasa con el multi, ¿no? Obviamente el multi cuesta muchísimo más. Pero acá viene el punto. Si tú recién estás empezando, utiliza nylon. ¿Por qué? Porque ahorita voy a explicar la desventaja que tiene el multifilamento. ¿Por qué te recomiendo empezar con nylon? Porque muchas veces tú vas a tener descuidos al momento de lanzar, al momento de recoger. Hay muchos errores, ¿sí? Vas a lanzar con el carrete cerrado y ¡crack! Tu lance no va a llegar a ningún lado porque no has soltado línea. Entonces el multifilamento se va a lastimar y quizás se te rompa el nylon y termines botando tu señuelo. Por eso quizás si estás empezando, empieza con nylon, porque por más que tengas ese error, el nylon te va a aguantar. Tú al lanzar va a quedar ahí, pero el nylon va a aguantar esa metida de pata que has hecho. Cuando ya domines todo eso, ya te pasas a multi, porque el multi a muchas personas le ha hecho perder señuelos por esos errores. Con el multi tienes que tener el equipo muchísimo más cuidado. El gran problema que tiene el multifilamento es que no es bueno con las raspaduras, con los roces. Se rompe muy rápido. Si vas a pescar en peña, el pez corre hacia la peña y va a raspar tu multi, mejor dile adiós al señuelo y al pescado. Se te va a romper el multi. Si no le vas a poner líder adelante y vas a utilizar directamente el multifilamento, lo vas a conectar directamente al señuelo, lo más probable es que cuando haga roce de los dientes del pez con el multi, se va a romper el multi. Chao señuelo. Porque el multi no está diseñado para las raspaduras. En cambio el nylon sí. El nylon tú lo puedes estar raspe con una peña y normal puede estar aguantando. El multifilamento no. Entonces, ¿qué pasa? La principal desventaja del multi es el rozamiento. Pero el nylon sí es bueno para el rozamiento. Entonces acá es donde aparece el líder. ¿En qué consiste el líder? Que en vez de conectar directamente el multifilamento con el señuelo,
generan un pequeño tramo de 1 metro, de 80 centímetros de nylon. Aquí yo tengo mis líderes armados, ¿sí? Porque obviamente no vas a ponerte a armar tus líderes ahí cuando vas a pescar en peña. Está el sacavueltas y del otro extremo del líder está el snap. El snap es para enganchar al pez directamente. De preferencia que solo haya un sacavueltas y un snap. Entonces, ¿cuál es la importancia del líder? Que cuando tengas una captura, lo primero que va a estar en contacto con los dientes del pez va a ser el líder. Te va a aguantar el roce con los dientes del pez o con el coleo o con las espinas de la espalda del pez, ¿sí? Segundo, si vas a pescar en playa abierta de arena, quizás necesites un líder corto, 50 centímetros, 60 centímetros. ¿Por qué? Porque a veces también afecta el líder al lance. Ojo, mientras más corto sea el líder, tu lance va a ser mayor. Pero si vas a pescar en zona mixta, en donde tienes playa con traba, con piedras, quizás necesitas ponerle líderes más largos, líderes de 1 metro. Si vas a pescar en peña, quizás necesitas colocarle un líder de 1,5 metros. Este es un líder un poco mayor, miren, ¿sí? 80 centímetros. ¿Sí? ¿Cuál es la condición de armar el líder? Que el líder, la capacidad de aguantar sea igual o mayor que el multifilamento. Este multifilamento es 0,26 que aguanta 18 kilos. Por experiencia y por conocimiento, ya 0,26 es muy grueso para pescar en playa abierta. ¿Qué se recomienda? De un 0,18 a un 0,23, porque vas a alcanzar más distancia de lance. Con solo 0,26 milímetros aguanta 18 kilos. Observen este nylon, es un número 40, pero solo aguanta 9 kilos. El multi me aguanta 18 kilos. Si yo le pongo un líder que aguanta 9 kilos, entonces la potencia de mi equipo es de 9 kilos. La potencia se va a basar en el líder, porque es que va a aguantar la pelea. Pero yo le pongo un número 0,50 y si no me equivoco es para aguantar 12 kilos. No me acuerdo, voy a buscar la información y se la voy a colgar ahí. Estoy reduciendo la potencia de 18 kilos de mi multi a la potencia de mi líder. Número 50 es lo aceptable. Ahora, si quieres darle más potencia, lo que puedes hacer es generar un trenzado con el nylon, de tal manera que tienen un líder con doble nylon o con triple nylon. Imagínense eso. Entonces, ahí sí estás igualando la potencia de tu multi. ¿Cuál es lo importante acá de un multi? Que no absorba agua. ¿Qué va a generar si tu multifilamento absorbe agua? Al inicio vas a tener buenos lances. A medida que vas a ir lanzando, el multi va a empezar a acumular agua y se va a empezar a anchar. Como es material tipo hilo, tipo tela, se va a anchar y tus siguientes lances no van a llegar más lejos. Muchos multifilamentos tienen recubrimiento, pero el recubrimiento se va perdiendo con el tiempo. Segunda cosa, cuando vas a empezar tu jornada de pesca, verifica, cerciórate de que tu multi no tenga raspaduras, no tenga pequeñas deshilachadas. Esas deshilachadas a veces va a ser de que de ahí se generen ciertas rupturas. Busca hasta que encuentres que el multi está bien y corta ese tramo. Preferí perder un tramo de multi a perder todo y señuelo. Yo tengo 2 años con este multifilamento, hasta el momento no lo he cambiado, no me ha generado ningún problema. Tengo una balanza de maleta, se le llama así, y en el otro lado conectado está mi carrete. El multi que tengo acá es de 18 kilos, pero se recomienda que el carrete empiece a soltar fuerza cuando llegue a la tercera parte de la potencia de mi multi. La tercera parte de la fuerza de mi multi sería 6 kilos. Entonces yo tengo que jalar, tengo que llegar a 6 kilos para que recién suelte. O sea, ahorita está muy suelto, está saliendo y está cediendo con 0,25 de fuerza. Entonces voy a asegurar más mi carrete. Espero que se vea. Ahí llego a 90, es decir, a 1 kilo. Entonces así tengo que estar regulando mi carrete hasta que llegue a los 6 kilos. Miren, ahí estoy en 2 kilos ya. Podría estar jalando hasta que llegue a los 6 kilos, pero ahora solo se ha quedado con 2 kilos de fuerza. Y está realmente duro. Yo lo veo suficientemente duro. Es más, yo ni siquiera lo trabajo así con tanta. Yo lo trabajo un poco más suelto. Creo que eso es todo con respecto a los sedales. Ahora vamos a pasar a lo que a muchos les gusta, los señuelos.